Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Golden se convierte en el primer álbum de un solista de K-pop en lograr la certificación de álbum Break Silver en el Reino Unido. ¡Felicitaciones, Jungkook! No olvides de dejar tus votos diarios por Jungkook en los Video Music Awards, en la descripción te dejo el link. Who se ubicó en el puesto número 6 en Spotify Global y en Spotify Estados Unidos. Jimin logra el puesto número 1 en la canción semanal de Spotify Japón, primer artista solista K-pop en conseguirlo. Jimin ya ha pasado 400 días en el puesto número 1 de la lista de los mejores artistas de Spotify de Corea del Sur. ¡Felicitaciones, Jimin! Tenemos que continuar con el estrella Jungkook con Standing Next to You y Jimin, Who. Who ha bajado mucho su stream, debemos mantener a Jimin por mucho tiempo en los 10 primeros lugares para premios futuros y la vigencia de Jimin en escena musical mundial. Diario Militar J-Coop. Desayunaron arroz, sopa surtida de pastel de pescado, salteado de tocino con verduras, estofado de cerdo con setas shiitake y kimchi. Almorzaron arroz multigrano, sopa de pasta de soja, pato salteado en salsa de soja, empanadillas de vegetales, kimchi de nabo tierno y leche. Cenaron arroz, sopa de setas enoki, filetes pequeños de carne, ensalada de fusilli y kimchi. El tiempo en Yeoncheon. 22 grados Celsius, despejado. Con una máxima de 29 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 31 grados Celsius, despejado. ¿Sabías que? Las exvecinas, como de esperarse, les dolió el hecho de ver feliz a Jungkook que se iba con Jimin al servicio militar. Una escribió contestando a una Jikuka. De nuevo están retorciendo las palabras de Jungkook. Él nunca dijo veré tu cara a primera hora de la mañana. Literalmente se estaba riendo de la cara de Jimin con su cabeza rapada. Y ten en cuenta que JK eligió a los cocineros, completos desconocidos, sobre él, así que cállate. Esto dijo Jungkook. 우리 이렇게 마주 앉았으면 좋겠다. 마주 보고. Espero que durmamos frente a frente, o sea cara con cara, y obviamente si duermen así, Jungkook lo primero que iba a ver es la cara de Jimin y seguramente hoy también lo vio despertarse. Jungkook no se rió de Jimin, ellas son unas manipuladoras, sacando de contexto la situación. Ambos estaban bromeando y se veían felices de haber postulado juntos. Incluso dicen que no les importa pelear, porque será mucho más la ayuda que se brindarán ambos. 아니 나는 솔직히 말하면은 싸우는 거 걱정 절대 안 되고 나도 안 돼. 가서 오히려 의지가 진짜 많이 될 것 같아. 나도. Y lo que dice la Taeko Cardida, que Jungkook prefirió a los cocineros en vez de Jimin, como le hacemos entender, que ambos se ven diariamente, y Jungkook eligió irse con Jimin en vez de su favorito que está a más de 4 horas de distancia, y ellas anhelaban que su Taekook se fueran juntos, y siguen con la narrativa que Jungkook quería irse a fuerzas especiales. Cuando eso ha quedado descartado y más viendo que ambos estaban felices de postular juntos, porque en esa fecha todavía no sabían los resultados pero ya daban por hecho que ambos se irían juntos. Ver sus sonrisas y que no importaba el hecho que pelearan porque apoyarse y ayudarse mutuamente está por encima de todo, realmente es muy bonito. Ambos bromean mucho y me gusta que su relación sea así de hermosa,
Cada uno sabe perfectamente los límites del otro y creo que en estos instantes ha sido la mejor decisión de haberse ido juntos. Taekukas. Sigan llorando, los hechos hablan por sí solos, Jikook estaba feliz por irse juntos. Su favorito no tenía idea que se iban y se enteró ahí, esa es la comunicación que tiene Taekuok, no saben nada el uno del otro. Ahora ya lo sabes. Mucha polémica ha causado el momento que Jungkook hace un gesto porque estaban en una controversia si era jamón o salchicha. Jimin ni siquiera se inmuta, hasta que Tae, con un poquito de cizaña entrando en el juego, le dice que esa no es una buena reacción y Jimin comienza nuevamente a jugar y hace que se va. Jungkook se disculpa y pide una disculpa de Jimin. 오케이. 스팸이라 했던 거 사과해. 안 해. Pero él no se la da y Jungkook bromeando, hace nuevamente el gesto y Jimin ni reacciona, solo vean sus caras, se estaban riendo en esos momentos. Al parecer las que comentan no conocen los juegos de Jimin y Jungkook, porque si los conocieras, Jungkook sería incapaz de hacerle daño a Jimin. Acá podemos ver el detrás de escena cuando Jungkook practicaba box y hace como que va a golpear a Jimin, pero Jimin ni siquiera parpadea, porque sabe que jamás Jungkook lo lastimaría. Esa escena de broma se ha sacado de contexto de todos los fandom a su conveniencia para desacreditar la relación de ambos. Si vemos la pelea con las toallas, Jungkook nunca golpeó con fuerza a Jimin, pero Jimin sí lo hizo. Ellos son así, juegan de esa manera. Pero lamentablemente con el afán de dejar de víctima a uno de los dos, se ha hecho una bola de nieve ese momento. Cuando al rato nuevamente estaban bromeando y Jungkook le decía a Jimin que se sentía mal por tener hambre y Jimin le dice que si era feliz, no importaba, que comiera. 괜찮아. 행복하기만 하면 되지. 행복해? 행복은 됐어. Olvidan cuando Jungkook pensó inmediatamente en Jimin cuando en gira por Estados Unidos estaba comiendo ese estofado que luego replicó y se sintió bien cuando Jimin lo encontró exquisito y que siempre su prioridad será Jimin. No por nada están juntos haciendo el servicio militar. A las personas hay que explicarles siempre el panorama completo porque se quedan con pequeñeces sacadas de contexto. No olvidar que ese programa es hecho por ambos, para pasar tiempo juntos. ¿Qué más se puede decir a eso? Respecto a los números 5412 hay opiniones divididas en las comin coreanas. Algunas dicen que puede ser te amo, pero otras dicen que simplemente es un código entre ellos, porque todas coinciden que no sabían nada de esos números y buscaron y encontraron eso del te amo, entonces queda como en incógnita y se agrega a otro misterio Jikook y su código secreto para hablarse. Cuando digo que tienen su propio lenguaje no estoy inventando. Día 285. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.